La educación tiene una función ideológica, que la población piense, que sienta y que actúe según los intereses de quienes tienen el poder sobre la sociedad. Tiene una función social, integrar los distintos estratos, grupos o clases, al mismo tiempo que crea diferencia entre ellos. Y tienen una función económica, formar a la población para las capacidades y cultura necesarias para el trabajo y el consumo que favorece a los grupos minoritarios. Frente a aspectos como estos, ¿cabe el entusiasmo? Pues sí, con mayor razón, porque si pretendemos que la educación, sobre todo la formal, tenga algún sentido de cambio y transformación de la realidad, tenemos que empezar por comprender esos aspectos y poder utilizarlos a favor de valores como la justicia, la dignidad humana y el desarrollo integral. Y eso solo lo podremos lograr en la medida que los educadores y las educadoras tengamos una mayor influencia y una mayor fuerza para el cambio. Entonces, pregunta importante es esta, así como sus dos respuestas. ¿Cómo puede un educador o educadora ser una influencia de fuerza y cambio? Su entusiasmo, que contagia y transforma, es la primera respuesta. Y la segunda, su sabiduría e inteligencia política para entender mejor la realidad y que sabe encontrar vías para transformarla. Sin entusiasmo, no tenemos esperanza en los cambios ni en nuestras propias posibilidades. Como personas, como grupos, comunidades y pueblos, sin sabiduría e inteligencia política, tendremos mucha ilusión, pero poco conocimiento, pocas herramientas, pocas posibilidades de enfrentarnos a esa realidad que pretendemos cambiar. Tradicionalmente podemos observar dos tipos de situaciones: educadores y educadoras que no conocen profundamente la realidad y aunque tienen buenas intenciones, incluso entusiasmo, no hacen de su función un aporte a los cambios en la realidad, porque no tienen la comprensión de lo que ocurre. Terminan sirviendo así a esa realidad en lugar de ayudar a cambiarla. Educadores que conocen profunda y ampliamente la realidad, que tienen gran formación y conocimiento político, pero que no tienen entusiasmo, alegría, energía o ternura por los demás y por la realidad, que han perdido la esperanza y por tanto no influyen o inciden como quisieran, porque no ejemplifican, no inspiran, no mueven, solo sirven para saber, pero no para mover o inspirar. Son personas con gran inteligencia cognitiva y política, pero carentes de sabiduría emocional y social, como veremos más adelante. Ambas posibilidades no ayudan a cambiar nuestra realidad y no nos permiten ser auténticos educadores y educadoras, porque dejamos de practicar una educación que cambia la vida. Nuestra propuesta es que el entusiasmo, ese que nace de la convicción y la alegría de vivir, es la fuerza inicial, es el arranque, el empuje, el punto de partida. Nos deberá llevar a la sabiduría y el conocimiento de la realidad. Al revés, conocer la realidad y después con eso ir entusiastamente al esfuerzo educativo no parece ocurrir. Tampoco es una línea recta la que estamos presentando. Puede suceder al revés, al derecho, para arriba, para abajo, como sea. Lo importante es que ambos aspectos se conectan entre sí para darle una fuerza indetenible al hombre o mujer que en la tarea de educar sepa ser entusiasta de y por la vida, pero con la sabiduría necesaria para comprender esa vida y anhelar cambiarla. Tal vez por esto es que a los educadores entusiastas se les ve con malos ojos, se les desprecia y se les ve como poco intelectuales, muy emotivos, poco profundos o sólidos, y a los educadores que enfatizan su visión política se les ve como politiqueros, demasiado intelectuales, poco transformadores. ¿No valdría la pena descubrir y practicar la fuerza de ambos sentidos? Opciones, valores y actitudes desde y para el entusiasmo. Para que la educación pueda ser auténticamente una vivencia desde y para el entusiasmo, será necesario plantear aquellos valores necesarios para que eso sea una realidad. En la siguiente tabla se presentan algunos. Alegría. ¿En qué consiste? Sonreír, crear un clima de alegría, de broma, de chistes, de aprovechamiento de situaciones inusuales, raras, especiales. Verle el lado cómico a los contenidos cuando es posible.
¿Cómo impacta la acción educativa? Crea confianza, distensión, acercamiento, rompe barreras y genera diálogos más fluidos y naturales. ¿Qué requiere ética o didácticamente? La búsqueda permanente de la interioridad del educador para descubrir las causas de su seriedad o las posibilidades de su buen humor. Esfuerzo permanente del educador para convencerse de que no es el dueño de la verdad, por tanto, que no es intocable, que puede ser criticado. Buscar situaciones cómicas en las situaciones de la vida, buscar anécdotas o datos curiosos para ir soltando la risa con estudiantes. Espontaneidad. ¿En qué consiste? En permitir la expresión, la improvisación dentro de los planes, tanto del educador o educadora como de los estudiantes. ¿Cómo impacta la acción educativa? Crea mejores aprendizajes porque se contrasta lo planificado con las emociones, los pensamientos o situaciones reales de quienes aprenden. Permite evidenciar el dominio de un conocimiento. Crea mejores aprendizajes porque se contrasta lo planificado con las emociones, pensamientos o situaciones reales de quienes aprenden. Permite evidenciar el dominio de un conocimiento. El juego. ¿En qué consiste? En realizar juegos de todo tipo, de interrelaciones, de creatividad, de aprendizaje, de movimiento físico, artísticos. Se trata de introducir en determinados momentos situaciones de novedad y movimiento que aligeren la actividad. ¿Cómo impacta la acción educativa? Se mejora el aprendizaje porque interviene la integralidad de ser de cada aprendiente, sus pensamientos, su cuerpo, sus emociones y sus sentimientos. Se crean nuevos nexos entre el aprendizaje y las personas. Se posibilitan interrelaciones entre quienes aprenden que requiere ética o didácticamente. Incluir permanentemente en los planes didácticos situaciones de juego o de novedad lúdica. Contar con pequeños archivos de juegos de todo tipo para poder utilizarlos en cualquier momento o circunstancia. Practicar lo más frecuentemente posible los juegos de manera que podamos dominar y realizar modificaciones a los mismos. La empatía. ¿En qué consiste? Comprender las situaciones ajenas es ponerse en los zapatos de otros. Esto significa que el educador siempre esté pendiente de lo que vive, sienta o está ocurriendo a sus estudiantes, de tal manera que pueda realizar acciones o modificaciones que atiendan esa situación particular de sus estudiantes. La inteligencia emocional, que permite sentir y captar las propias y ajenas emociones, construye la base para poder convivir mejor y desarrollar la otra inteligencia, la social. ¿Cómo impacta la acción educativa? Crea nuevos nexos y vínculos profundos entre educadores y estudiantes. Genera confianza, intercambio, diálogo profundo y auténtico que posibilita mejores incidencias de parte de quien educa, que requiere ética y didácticamente. Crear profundamente en los demás y sobre todo creer profundamente en que la educación no es transmisión de saberes, sino intercambio entre seres humanos, el cual empieza por la escucha. Creer en la importancia de una acción educativa que se basa en los intereses, problemas, necesidades y situaciones de quienes intervienen en el hecho educativo. Desear escuchar, atender problemas personales y de los y las estudiantes. El diálogo. ¿En qué consiste? Es el intercambio y la construcción de nuevos conocimientos surgidos desde la horizontalidad en la expresión. Es decir, implica que toda persona puede y debe expresarse en libertad, con confianza y esperando también ser escuchada. Significa el único y mejor método humano para educar, porque implica el intercambio respetuoso, la escucha, la expresión compartida y la confianza creada. ¿Cómo impacta la acción educativa? Simplemente educa, porque allí se crean las influencias que transforman a las personas que aprenden juntas. ¿Qué requiere ética o didácticamente? Educarnos a sí mismos como educadores y educadoras en cuanto a descubrir y sentir en plenitud la horizontalidad, el hecho de que todos aprendemos de todos, que nadie es más que nadie, alcanzar la humildad y madurez necesarias para aceptar que podemos aprender de nuestros estudiantes, desarrollar la actitud y el hábito de escuchar atentamente, de interesarnos por la expresión ajena. Actividad. ¿En qué consiste? Todo proceso y principalmente cualquier momento educador, si es posible, tiene que implicar o representar algún tipo de movimiento físico o intelectual. No debemos creer
En una educación basada en largas jornadas de escucha, escritura o observación, aprendemos con nuestro cuerpo y ésta necesita estar en movimiento. Un movimiento educativo basado en acciones previamente planificadas o espontáneas, pero que contribuyen al aprendizaje. ¿Cómo impacta la acción educativa? Crea alternativas, integralidad, impacto intelectual de mejor calidad, funciona mejor nuestro intelecto cuando tenemos actividad física. Genera interés, modifica el ritmo, renueva la atención. ¿Qué requiere ética o didácticamente? Incluir en nuestros planes momentos activos o físicos. Acostumbrarnos a la interrelación, emoción, acción, reflexión. La curiosidad. ¿En qué consiste? En mantener un ambiente de apertura a nuevos conocimientos, al emocionarnos por las novedades en la vida, de todo tipo, social, tecnológico, humano y natural. Estimular con el ejemplo la incesante actitud de pregunta, de búsqueda, de escucha de quienes traen novedades. ¿Cómo impacta la acción educativa? Crea nexos de aprendizaje profundo entre lo establecido y las innovaciones. Crea una costumbre y una cultura de investigación, búsqueda y aprendizaje más dinámico, vivo y activo. ¿Qué requiere ética o didácticamente? Contar con la costumbre de preguntar, de indagar, contar con fuentes informativas que nos permitan nuevos conocimientos, que nos lleven al descubrimiento de novedades. Utilizar nuevos medios tecnológicos para el aprendizaje y la expresión. La creatividad, ¿en qué consiste? En posibilitar nuevas y distintas respuestas a situaciones y hechos, mantener la posibilidad de inventar nuevas formas, nuevos procedimientos, utilizar nuevos recursos. ¿Cómo impacta la acción educativa? Genera un mayor desarrollo de cada persona y de su entorno. Moviliza hacia los cambios. ¿Qué requiere ética o didácticamente? Buscar permanentemente nuevas posibilidades. Esto significa una actitud constante de actualización. Aprender a no sentir vergüenza por las acciones nuevas o por los resultados adversos de experimentos metodológicos. Es no tener miedo a fallar en lugar de acomodarnos a lo seguro y a lo establecido. La libertad. ¿En qué consiste? En propiciar un ambiente de libertad con responsabilidad para la expresión, el pensamiento y la acción, en generar un clima de alegría y entusiasmo, pues cada persona puede aportar y protagonizar. ¿Cómo impacta la acción educativa? Crea un mejor clima para la educación y el aprendizaje, porque propicia el sentido de protagonismo y participación plena. La educación se convierte así en el ejercicio de una de las demandas y aspiraciones humanas más importantes. Representa uno de los más importantes factores para la salud emocional porque otorga cierto control de sus propios actos a cada persona que aprende. ¿Qué requiere ética o didácticamente? Ir propiciando gradualmente condiciones para la participación de cada persona en el proceso educativo, mediante la consulta y la toma de decisiones. Crear participativamente normas, límites y formas de corrección frente a posibles abusos de la libertad. Respeto a la diversidad. ¿En qué consiste? Posibilitar la valoración y aprovechamiento de todas las posibles diversidades que pueden encontrarse en el proceso e institución educativa. Culturales, étnicas, etarias, ideológicas, académicas y de género. Insistir en el respeto y el placer de la diversidad. Desarrollar diversos enfoques en el análisis o comprensión de hechos. ¿Cómo impacta la acción educativa? Amplía las posibilidades educativas de quienes aprenden a respetar y vivenciar la diversidad. Convierte la cotidianidad educativa en una experiencia de inclusión y de encuentro, lo cual desarrolla una mejor perspectiva de la vida en quienes se educan. ¿Qué requiere ética o didácticamente? Desarrollar una reflexión inicial y diagnóstica sobre el escenario de diversidades que puede tener lugar en la institución y procesos educativos. Crear procesos y espacios de reflexión colectiva y aprendizaje profundo sobre la importancia y maravilla de la diversidad. Utilizar maneras multiculturales, multitareas, etcétera, para momentos de reflexión sobre hechos de la realidad.